Uno de los temas principales de esta noche, uno de los temas que también ha estado y está, de hecho te voy a mostrar ahora, en revista Ciencia y Misterios, este es el titular, FRB, señales inteligentes. ¿Sí? Esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Acaso estas ondas de radio de estrellas muy lejanas significan la confirmación de inteligencia intentando comunicarse con nosotros? Bueno, eso es una pregunta muy particular porque si bien se ha intentado explicar la procedencia de estas ondas de radio, lo más importante es que todavía no tenemos, ¿sí? Todavía no tenemos una respuesta por lo menos concluyente. De hecho, el matutino Clarín esta semana titulaba "Son ondas de radio que duran solo unos instantes. Se especula que podrían provenir de una civilización lejana", y esto Andrea Pérez Simondini lo festejaba en las redes sociales. Andrea, bueno, significa algo interesante todo lo que está sucediendo alrededor de las Fast Radio Bursts, ¿no? Así es, has hecho una descripción muy interesante, y sí, efectivamente lo celebré porque yo vengo siguiendo este tema de las ráfagas rápidas de radio para pronunciarlo un poco en castellano, porque tiene una connotación importante en cuanto a lo que vos bien definís, la potencia de la frecuencia, por un lado, en relación al tiempo de emisión, pero básicamente y fundamentalmente en la comprobación que exige el protocolo de búsqueda de señales extraterrestres, sin hablar de civilizaciones inteligentes, que es la comprobación ya por muchísimos radiotelescopios. Vamos a andar un poquito, pero el gran dato que esto de alguna manera nace en 1998, y en aquellas épocas, en el 2001, en 1998 se empiezan a explorar determinados sectores del espacio, y captan por microsegundos estas ráfagas que no tienen la posibilidad de ser chequeadas. Hubo una sola transmisión recién en el 2001 que, si no mal recuerdo, duró exactamente 5 milisegundos. Ajá. En aquel entonces, cuando esto salió a la luz, que muy pocos recordarán, nosotros incluso en esa época ya lo posteamos en Facebook, y hicimos una notita, porque nos llamó mucho la atención, porque uno, si hace un poco de historia, vamos a ejercitar un poco nuestros recuerdos. Dale. Venimos de la señal WOW, que muy pocos también saben que con el tiempo la señal WOW fue identificada, anduvo... creo que hace no más de 4 o 5 años ya vamos a hablar de eso, porque es muy interesante, muy pocos lo saben, que tiene que ver con la identificación de un cometa, Christopherson o algo así se llamaba. Christopherson, y que fue, exactamente, y fue ubicado exactamente porque se exploraron, estas cosas se exploran durante muchísimos años. Tal cual. En el caso de las señales de ráfaga, esta primera identificación en el 98, comprobada de alguna manera en el 2001 por 5 milisegundos, recién se dio a conocer, ¿te acordás? En el 2007. Sí, me acuerdo. Fue muy interesante porque me acuerdo, Fernando, que vos y yo bromeamos con el tema, porque al poco tiempo de haber sido descubierta salió la declaración, porque acá también quiero hacer un eje como deja abierta la interna de los astrofísicos y la identificación de señales, porque fue también parte de esto lo que llevó a hacer una declaración de algunos astrofísicos del SETI, que en realidad los amigos científicos y descubridores o garantizadores de la señal del 2007, que viene del 98, del 2001 con la primera identificación, y que la hacen desde el Observatorio de Australia en el 2007, dijeron que fue, ¿se acuerdan? El microondas que tenían los pobres astrónomos detrás de sus espaldas. El microondas. Yo decir que no tengo microondas en casa, pero te juro que para esta emisión estaba pensando, de hecho como tengo pensado comprarme uno, pero no tuve tiempo, en irme hasta por aquí y comprar un microondas y tenerlo acá al lado, ¿no? Como una buena muestra de qué estamos hablando. Pero bueno, nada, sí. Imaginen que tengo un microondas al costado. El pobre microondas tenía la culpa. El pobre microondas tenía la culpa,
Me acuerdo que hicimos una nota y vos creo que hiciste una publicación respecto a aquella Sí. señal del 2007 y yo te hacía la broma de que no había que tener nunca un microondas en la espalda. Bueno, finalmente siguen los estudios porque se siguen identificando. Yo hoy tuve acceso al equipo que me mandó, que no se entiende mucho porque tenés que saber de las longitudes de onda que transmiten, las frecuencias, etcétera, pero bueno, pedí que me manden el informe para un poco asesorarme y estoy tratando de asesorarme y entender qué dicen todos esos papeles llenos de simbolitos, letras y números, que es muy interesante. Yo Qué lo publiqué en interesante. una nota para que el que le interese ahonde, Ujú. pero lo que me resultó más interesante son datos generales. Por ejemplo, que hoy por hoy nosotros recibimos casi promedio 2000 señales por año que son microsegundos y que se identifican, pero que nos permite poder ya establecer un parámetro. Yo me tomé unas notas que me parecen como interesantes para dar a conocer. Por ejemplo, en el 2007, ya según la fuente porque hay 3 equipos que investigan, el Arecibo, en Canadá y en Australia, son los que están siguiendo muy de, y después ya se comprueban entre muchísimos radiotelescopios. Por ejemplo, hay 50 eventos que fueron detectados, ¿no? Que por distintos radiotelescopios. Sí. Que identifican que son señales rápidas, tal cual vos anunciaste, que son señales brillantes y que las longitudes de onda son más largas y más bajas. Entonces, acá empiezan a definirse un poco para que la gente entienda qué es lo que están identificando los radioastrónomos. Para que se entienda, esto va más allá del infrarrojo. Acá a mi amigo Salvatore le encantan todos estos temas y lo supo definir. Esto es interesante, este doblete, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar desde lo que no tenemos el aval de la ciencia o el conocimiento, suena como ridículo y hasta mueve risa. Pero lo cierto es que los astrónomos te explican que va más allá del infrarrojo y las microondas en espectros magnéticos. Claro, a ver, yo También para que todos hablando de entremos un extraterrestres. poquito, perdóname que te interrumpa, Andrea, pero como para que todos entremos un poquito en contexto. El ultravioleta y el infrarrojo son los límites de nuestro campo visual, ¿sí? Para arriba y para abajo. Tanto el ultravioleta por un lado como el infrarrojo por el otro son los límites de longitud de onda que alcanza nuestro campo visual. A partir de allí ya no vemos nada, ¿sí? Están las microondas, está el infrarrojo, está el ultravioleta, y están estas longitudes de onda que al ser tan bajas, cuanto más baja la longitud de onda, más lejos llega. Esa es otra realidad también. O sea que es algo muy importante. Pero hay otro dato que quiero resaltar antes de que siga Andrea, y es la magnitud de estas señales. Están emitiendo con una potencia de 500 millones de soles. A ver si esto es imposible imaginarlo. 500 millones de soles. Tomás, nuestro sol lo multiplicás por 500 millones y allí tomás toda esa energía y la reducís a una señal que dura milisegundos. Es algo que por supuesto es totalmente inesperado y profundamente misterioso. ¿Sí, Andrea? Bueno, exactamente. Esto es lo que causa admiración y sorpresa. ¿Estamos hablando de extraterrestres? Sí, porque son señales que claramente no son terrestres. En esto eliminamos lo que yo te decía, este Los chiste microondas. del 2007, del 2007, Sí. que hablaban del famoso horno microondas. También se eliminaron los ecos de la atmósfera, que esto es otra de las causales que muchas veces cuando se emiten muchas señales desde la Tierra, las placas de atmósfera hacen que reboten y eso también vuelve como señal. Y la definición de que no son terrestres las convierte que finalmente es extraterrestre, lo cual no significa que te está llamando a casa, digamos, o que de casa le responden si hubiera quedado acá. Muy buena aclaración. Exactamente. Bueno, ¿qué pueden ser lo que estudian los astrofísicos y los que están muy concentrados? Básicamente son en 3-4 líneas, que son los magnetares, que básicamente nuestro amigo Pedro Romaniuk
Mirá que vos. allá por los años 21 hay que estudiar los neutrinos y que había algunos colegas que decían que deje de hablar pavada. Bueno, justamente, estrellas de neutrones con campos magnéticos, bueno, esto se denomina en el estudio que están haciendo los magnetares. Es parte de lo que tratan de buscarle argumento. Después la materia oscura, que es algo que es un mundo inexplorado. Es algo así que definen los astrofísicos como estudiar nuestro cerebro y su potencial. Claro. Pero es parte de los estudios. Está dentro de los estudios de los Blitzar, que son objetos hipotéticos. ¿A qué llamamos o qué llaman ellos los objetos hipotéticos? Todas aquellas fuentes que emitan algún tipo de energía que lo transformen en longitud de onda y que nosotros todavía no tenemos mucha posibilidad de evaluar de qué se trata. Pero también estudian la posibilidad de comunicación de inteligencia extraterrestre. Así que ahí seguimos todavía nosotros expectantes con nuestro campo de... Bueno, ¿entendés? Bueno, esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante. Ahora, yo también considero... Básicamente es una definición. Tal cual. Yo también considero que es importante que nuestros televidentes esta noche tengan la posibilidad de escuchar alguna de estas ondas, ¿no? Por definición, duran milisegundos. Por lo que hicimos fue trabajar con audio. De hecho, después me llevé una sorpresa. Por esto, en realidad, lo hice el año pasado con una de las FRB. Trabajé con audio y comencé a agregarle pitch, o sea, a alargar el tiempo, a alentarla, digamos, en idioma común, hasta que me encontré con una serie de tonos. Tun, 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 tun. Algo muy extraño, ¿no? Y resulta que, bueno, hubo otra gente que hizo exactamente lo mismo y llegó al mismo resultado. En otro caso, se tomó la base de datos de Harvard, de FRB, para hacer exactamente el mismo trabajo y me encontré con algunos audios muy pero muy interesantes. Así que primero vamos a escuchar el que había trabajado el año pasado, que me parece que es muy interesante para que todos comprendamos que además de todo el misterio que esto genera, cuando uno trabaja un poco el audio, lo alenta, se encuentra con cosas extrañas, ¿no? Se encuentra con cosas muy extrañas porque hasta parece una escala musical. Lo escuchamos aquí en la señal Ciencia y Misterios y lo vemos un segundito antes de retomar esta interesantísima charla con nuestra gran amiga Andrea Pérez Simondini. Muy bien, ahí escuchábamos, y yo pienso que con cierta perplejidad, la primera de las grabaciones que tenemos para compartir esta noche. Es realmente muy sugerente. Andrea, ¿vos qué pensás cuando escuchás este tipo de grabaciones ya un poco más lentas y de pronto aparece casi prácticamente una escala musical, ¿no? La base de una escala musical? Pareciera que detrás tenemos, no sé si inteligencia, pero algo que la naturaleza no siempre está dispuesta a expresar de esa manera. Bueno, sí, ya cada vez que escucho eso y me viene, no puedo evitar que me venga a la mente la escena de Encuentro Cercano del tercer tipo con las escalas musicales. Tal cual. Es algo absoluto, es totalmente subjetivo lo que digo, pero
digamos, la música de alguna manera es la representación más gráfica de la longitud de onda, digamos, el concepto de la vibración, las notas, por algo se dice que la música es la comunicación universal junto con la matemática, pero no puedo evitar ese reconocimiento directo. Hay algo que va profundo, ¿no? Que va profundo en nuestros arquetipos, que va profundo en nuestra manera de reconocer la realidad. Porque, a ver, nuestras mentes tratan de adaptar lo que se encuentran en lo cotidiano a algo que ya conocen. Claro, lo primero que hacemos es relacionarlo a la música. El segundo audio va a estar un poco más enfocado en lo que parece ser ya prácticamente una comunicación, pero me interesa conocer la opinión de Miguel Ángel Pumilla, que seguramente vivió la época del wow con mucho entusiasmo y que además también ha estado mucho tiempo al lado de Pedro Romaniuk. De hecho, habría que pedirle a Andrés Calamaro que escriba un tema. Pedro tenía razón, ¿no? Así como escribió Fabio Serpa tenía razón. Bueno, habría que pedirle a Andrés Calamaro que haga un Pedro Romaniuk tenía razón. No sé si rimará mucho, pero quizás salga algo. Mike, bueno, te quiero escuchar. Lo que tengo presente de las vivencias con don Pedro, él hablaba de paquetes de información. Y yo creo que ahí un poco está la clave de lo que pueden ser esto a nivel de una compacta compresión de datos que están ahí en cantidad, pero que no los podemos decodificar nosotros porque no sabemos cómo, no sabemos lo que estamos trabajando. Vamos a suponer que es un fenómeno natural, un algo en el universo que tiene una periodicidad, que tiene un ciclo determinado y que eso hace mientras eso se mantenga así está todo bien, pero ¿qué pasa cuando esa frecuencia se cambia o se altera o se varía o cuando las notas están variando, ¿no? Sí. Tenemos que encontrar la manera de poder decodificar eso, ese es nuestro problema. No sabemos, si es un paquete de información, no sabemos qué están enviando, ni cómo se decodifica, ni no tenemos idea todavía. Y es tal la magnitud de la información que llega que creo que si pudiéramos decodificarla, nos encontraríamos con una gran biblioteca de cosas, porque tanta potencia, Sí. se requiere mucha potencia, es una locura la potencia, es una magnitud que está fuera del horizonte que nosotros 500 razonamos. millones de soles, ¿no? O sea, es algo que no entra. Entonces, en la cabeza. si pudiéramos encontrar la punta del ovillo de esto, estaríamos fascinados. Fascinado. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Mario Luis Martín, ¿tenías allí algún dato para agregar? Bueno, justamente me he acordado ahora de que yo vi en el documental La Tierra sin humanos, que bueno, decía, pero ¿qué? ¿Quedará alguna señal de nosotros? Ni siquiera las ondas que viajan en el espacio. Como que no era seguro que las señales de nuestra civilización duraran mucho por ahí, porque decían que las ondas se disipan con ruido galáctico a relativamente poca distancia. Pero yo digo, si estas mini frecuencias llegan a nosotros con la fuerza de 500 millones de soles, en caso de ser de origen no natural o sea artificial, hay que ver de qué máquina poderosa que manda señales estaríamos hablando, ¿no? Sí, de hecho es una muy buena pregunta, porque imagínate que tendríamos que estar hablando mínimo de una civilización en un nivel Kardashev 3 para semejante potencia aplicada a una señal. Andrea Pérez Simondini, regresando a este tema y a todos sus vericuetos, me habías dicho que hay una historia muy interesante respecto a la señal WOW y a su identificación. Exactamente, cuando comúnmente se siguen, hay dos señales que fueron como
impactantes en lo que es la búsqueda de señales. Una fue la señal WOW y la otra fue la famosa señal Ratan 600 allá en el 2015, Sí. que las dos tuvieron seguimiento durante muchos años. La señal WOW básicamente terminó siendo reconocida como, estaba apuntada, si no mal recuerdo, sobre la frecuencia de 1240 MHz. Y empezaron a explorar esa zona, todo ese universo que abarca esa frecuencia, y después de varios años y trabajando con varios, la gente del SETI básicamente, trabajando con varios radiotelescopios, vieron una única vez, que después fue comprobada, que fue justo con el paso de un cometa que se llamaba Christopherson, algo así. Eso salió publicado en muchas revistas de ciencias, pero no fue levantado para decir, bueno, explicamos la señal WOW. Obviamente los defensores de la señal WOW, digamos, al no poder pasar el sistema de verificación con en este caso desde Arecibo con el observatorio de Australia, que era como solían tener el protocolo de verificación, claro, quedó solo como un instante. Con respecto a la señal de Ratan, es mucho más interesante lo que pasó, porque allá por el 2015... Es tremendo, lo de la Ratan 600 es tremendo. Bueno, pocos saben cómo terminó la historia. La historia de Ratan, de hecho, lo publicó el SETI, que siguió explorando, porque el SETI inmediatamente, que vale la pena recordar que fue un radiotelescopio ruso, no me digan el nombre porque no me lo acuerdo. No, Ratan 600, justamente. Claro, el Ratan 600, pero fueron un grupo de científicos que estaban trabajando con estos radiotelescopios rusos. Básicamente para transformarla en la codificación, porque los rusos trabajan con distintos niveles, escala de mediciones, que el SETI, por ejemplo, la señal fue captada a 11.000 MHz y duró 20 segundos. Y después fue ubicada, supuestamente los rusos dijeron que la señal fue situada a más de 90 años luz. Con el tiempo enseguida el SETI salió a decir que no hubo comprobación. Los rusos además no aplicaron el protocolo de comprobación. El SETI en su momento se basó en eso para decir que, más allá de que ellos intentaron identificar la señal, no la identificaron. Con el tiempo, el SETI publica, estamos hablando, esto fue en el 2015, 2-3 años después, que siguieron explorando en esa porción del espacio de donde los rusos señalaban, y confirmaron, en un comunicado publicado por por el mismo director del instituto en ese momento de astronomía aplicada de la Academia Rusa de Ciencia, que había sido parte de esos científicos que participaron en el descubrimiento de la supuesta señal Ratan, donde afirma que en realidad después ellos identificaron la señal como un satélite militar soviético que no estaba catalogado en los programas. Sí. Esto fue, bueno, después salieron otros científicos rusos que también participaron diciendo que en realidad no fue tan cierto que había sido identificado un satélite ruso. Lo cierto es que el SETI siguió de cerca todo eso y confirmó que nunca en esa frecuencia pudieron identificar nunca una señal. Así que las dos grandes señales quedaron como tapadas. Pero además hay algo que, perdóname que te interrumpa, hay algo que me llamó mucho la atención del Ratan 600 en su momento, y es que Rusia, una superpotencia que tiene satélites espía por todos lados, lo mismo que Estados Unidos, digamos, a ver, acá hay algo que es muy básico, ¿no? Llega una señal desde el espacio, ¿sí? Y de pronto se les escapa la información, los científicos no hacen lo que tienen que hacer y ponen la información en la prensa. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo tapamos esto? Decimos que es un satélite espía. ¿Qué puede llegar a ser tan importante como para quemar un satélite espía, como para quemar la ubicación de un satélite espía en el caso de que realmente lo fuera, ¿no? O sea, es algo que no tiene mucho sentido. Es mucho más barato para la inteligencia rusa decir, bueno, sí, no, fue una señal que llegó desde el espacio, pero no significa nada porque es un cuásar, y salvar así un satélite espía, que poner en evidencia con hora, lugar, día y ubicación geográfica un satélite espía. Digo, no tiene sentido. Es básicamente eso. Bueno, acá yo siempre pienso de que muchas veces las autoridades, en este caso los científicos, que son
poco habilidosos en el manejo de la información política, si se quiere, salen a decir lo que saben y punto. Para ellos es un cierre del tema y no miden las consecuencias de la cuestión política, quizá de una definición de esa envergadura. Claro. Lo importante, ¿por qué cuento estos dos casos de WOW y de Ratán 600? Porque quizás fueron los dos casos testigos más importantes, de un lado por Estados Unidos, por el otro lado Rusia. A diferencia de las ráfagas rápidas de radio, que claramente ya hay una contundente definición por parte de todos los que exploran el espacio en búsqueda de señales, de que las señales efectivamente son extraterrestres y han sido ubicadas en varios lugares, pero hay un lugar que fue bien concentrada la señal, y es la señal que se identificó, que esto pasó bastante desapercibido, no este año, estas que sacó ahora el diario Clarín, sino las del año pasado, que fueron el 25 de julio, donde las bautizaron el FRB. Acá tomé nota para no olvidarme los números, para que todos busquen. 18, sería la 180725A. Esta fue la captada por el Observatorio de Canadá. Ajá. Tuvo una comunicación, esta duró 2 milisegundos en una frecuencia de 580 MHz. Se comparó con todas las, pero no solo ya la identificaron esta vez, sino que hubo una cantidad inmensa de cobertura de estas longitudes de onda. Y la reseña es que después sale un informe de que con esta, la conclusión de una cantidad de ondas que venían, de ráfagas, que venían estudiando desde el 2014, que esta es la que para mí es el marco, lo que empieza a ser el disparador de la definición de que son extraterrestres, o sea, que vienen de afuera, precisamente, que son las FRB, la 121102, que se calcula, que esto es lo que yo te diga, que están recibiendo 2.000 por día, Fer, 2.000 señales por día. Claro, ese es el tema. La 121102, lo que vamos a escuchar ahora en un ratito, es más de la misma señal, porque no es que se recibe una sola vez, sino que se recibe... pero la pudieron aislar. La diferencia es que esta es la única que pudieron aislar, porque todo el protocolo, o sea, todas estas señales que pasan y que nos están bombardeando, lo más difícil es aislarla. ¿Cómo se aísla la señal? Es que cada cierto tiempo, cuando las señales están impactando, cuando toman el pulso rápido, ahí tienen que cuadrarla. Entonces se disparan los radiotelescopios y pueden focalizar el punto de emisión. Y ahí es donde pueden medir realmente la frecuencia, el poder de la frecuencia y el tiempo. Lamentablemente son de 2, 3, 4, creo que la que más captaron duró 7 microsegundos. No es nada, si se quiere, pero bueno, es lo que cosa. Lo importante es que ya fueron un poco focalizados, que eso lo hizo, esto sí te anoté porque es bastante difícil pronunciar, el telescopio Very Large Array de Nuevo México, que proviene de una galaxia fuera de la Vía Láctea a 3.000 millones de años luz. Es una galaxia enana que es casualmente, vamos a poner entre comillas, las que están anunciando que descubren todos los días los astrofísicos en este programa de búsqueda de las zonas habitables, entre comillas. Así que estamos hablando de que fueron identificadas, que provienen de las constelaciones de Puppis y Hydra. Y esto un poco es lo que vos vas, esta señal, por eso traje que vos el sonido que viene. Bueno, el sonido que viene, ahora lo van a escuchar, lo vamos a escuchar todos, y esto es realmente apasionante, porque es la misma señal que habíamos escuchado antes, pero son grabaciones consecutivas, ¿sí? Estas grabaciones están disponibles al público. Cuando uno las escucha a velocidad normal es apenas un prip y nada más, ni siquiera, ¿no? Es un prip y apenas allí queda. Pero cuando uno empieza a jugar con el pitch, empieza a darle un poco más de tiempo a la señal, digamos que a estirarla como si fuese un chicle, esta señal comienza a mostrar sonidos. Algunos recuerdan, esto es muy, muy raro, ¿no? Algunos de estos sonidos recuerdan a las famosas comunicaciones que tomaban con el monitor de bebés en la película Signs de Mel Gibson, de los círculos de las cosechas. Bueno, algunos sonidos recuerdan a esto. Lo vemos y lo escuchamos aquí en la señal Ciencia y Misterios. Nada más ni nada menos que las ondas FRB, pero esta vez esto realmente a mí me deja helado. Vamos a escucharlo.
Bien, supongo que nuestros amigos en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterio se habrán quedado tan pasmados como me quedé yo cuando escuché esta grabación. Realmente es para escucharla varias veces, ¿eh? Por ejemplo, acá Damián Pérez dice, wow, Francisco Tote deja una cara como diciendo, ¿qué pasó? El conspiraloco lo relaciona con R2D2. Sí, R2D2, it is you, diría nuestro amigo C-3PO de la Guerra de las Galaxias. Se han quedado todos con expresiones de perplejidad, totalmente wow, dice Andrés Febre. Blanca Oveja Negra, parece que están jugando al Galaga. Sí, tal cual, por momentos parece un sonido del Galaga. José Rivera está conectado desde Puerto Rico. Carlos Rodríguez dice que se acaba de prender a la señal. Jimmy Lizano dice indicios de una señal que viene de afuera. Sí, justamente. Pregunto si una de esas señales se comprobará que es de origen inteligente. ¿Acaso nos dirán? Esta es la pregunta de Damián Pérez y me parece que es bastante válida, Andrea Pérez y Mandini. ¿Te parece que si se comprobase nos dirían realmente que se trata de una señal inteligente? Y yo tengo la esperanza siempre que sí, digamos, claro. Porque digamos, puede tardar ocultar año más, año menos, década más, década menos, pero en algún momento eso sale, explota del marco de contención, como todos los grandes eventos de la historia, me parece. Una vez lo escuché hablar a Miguel sobre estas cuestiones de la exteriorización hace mucho tiempo, de cuando vos no podés contener las cosas que salen por sí y naturalmente. Esto va a suceder, si realmente hay alguien ahí emitiendo comunicación o respondiendo a lo que nosotros mandamos, es cuestión de tiempo, quizás no lo veamos nosotros, como nosotros vimos lo que no vieron nuestros tatarabuelos, digamos, en un montón de expresiones de la ciencia, de avances de la sociedad, tiene que ver con un montón de cuestiones, pero sí, yo siempre soy positiva en este